Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 curiosidades sorprendentes de Barbie y el Pegaso. 1. La película nació para mostrar un nuevo tipo de princesa Barbie. Aunque muchas películas de Barbie siguen el estilo clásico de princesas, Barbie y la magia de Pegaso se creó con una intención distinta: mostrar a una protagonista que no dependiera de un romance para desarrollar su historia. Annika, la heroína, fue diseñada para ser más aventurera, más decidida y mucho más independiente que las protagonistas animadas de la época. En un periodo en el que las películas infantiles seguían fórmulas muy marcadas, princesa, más rescate, más romance, el equipo quiso romper este patrón. Por eso Annika toma la iniciativa constantemente, toma decisiones rápidas, cuestiona a los villanos y no necesita una transformación amorosa para avanzar. Esto marcó un cambio importante dentro de las cintas de Barbie, porque abrió la puerta para protagonistas más activas y menos tradicionales. Incluso Mattel comentó en entrevistas que querían que las niñas vieran a una Barbie que resolviera problemas por sí misma. Este enfoque explica por qué la película se siente más como una aventura fantástica que como un cuento de hadas romántico, lo cual la hace destacar en la saga. 2. La música fue compuesta como si fuera para una película grande de fantasía. Pocos saben que la banda sonora se trató con un nivel de seriedad mucho mayor al que se daba normalmente en películas animadas para DVD a principios de los 2000. Su compositor principal, Arnie Roth, trabajó con una orquesta real para darle un sonido amplio, emocional y con intensidad digna de un filme de fantasía épica. Aunque la película no llegó a cines, el objetivo era que la música pudiera competir con producciones más grandes. Por eso se incluyen temas que acompañan la acción como si fueran escenas de aventura de una superproducción, con secciones de cuerdas muy activas y momentos que evocan peligro o magia poderosa. También hay leitmotivs, pequeñas melodías que se repiten para representar a personajes o emociones, un recurso típico en películas como El Señor de los Anillos. Este tipo de detalle musical hace que muchas personas recuerden la banda sonora incluso años después de verla. El resultado fue tan bien recibido que algunas piezas llegaron a interpretarse en eventos orquestales dedicados a música de películas. 3. La animación del hielo fue un reto inusual para la tecnología de 2005. Cuando la película se hizo, animar superficies como el hielo era mucho más complicado que ahora. El equipo tuvo que inventar técnicas para que los escenarios helados se vieran fríos, brillantes y mágicos sin que la computadora se bloqueara o consumiera demasiados recursos. En esa época, los reflejos realistas eran caros de procesar y podían volver lentísimo el trabajo. Por eso los artistas crearon trucos visuales: capas semitransparentes, texturas con brillos prerenderizados y sombras ligeramente falsas que imitaban la luz real sin calcularla por completo. Además, el hielo tenía que verse diferente dependiendo de la escena, suave y delicado en el Palacio de las Nubes, pero rígido y afilado en momentos tensos. Todo se hacía prácticamente a mano, ajustando parámetros hasta que fueran creíbles. El resultado fue llamativo, porque pocas producciones infantiles de esa época tenían escenarios tan brillantes y detallados. De hecho, varios animadores mencionaron luego que fue uno de los trabajos visuales más complejos en la historia temprana de las películas de Barbie. 4. Brietta fue el primer personaje con maldición permanente de la franquicia. Antes de esa película, casi todas las transformaciones o hechizos en las cintas de Barbie ocurrían temporalmente o se rompían rápido. Pero con Brietta, la hermana de Annika convertida en Pegaso, el guión buscaba algo diferente: mostrar una maldición que afectaba profundamente la historia y que acompañaba todo el viaje. Ella no es transformada en un animal solo por comedia o por un accidente, sino como parte de un conflicto más intenso con el villano Wenlock. Esto fue sorprendente para la franquicia porque implicaba darle bastante peso emocional a un personaje secundario. Además, su condición obligaba a Annika a actuar, viajar, equivocarse y crecer para poder salvarla. Varias entrevistas confirman que Brietta fue creada como un símbolo de responsabilidad familiar. No solo es la hermana mayor, sino alguien que sacrificó su vida previa. Esta idea de una transformación dolorosa y duradera fue un cambio notable en el tono de las películas de Barbie y se convirtió en uno de los elementos más recordados por los fans. 5. Wenlock está inspirado parcialmente en villanos clásicos del teatro europeo.
El diseño y personalidad de Wenlock no salió solo de la fantasía típica de los cuentos, sino que tomó rasgos de personajes de obras teatrales antiguas donde los villanos exageraban gestos, expresiones y tonos de voz para intimidar al público. El equipo creativo buscó un antagonista que fuera amenazante pero también teatral, casi caricaturesco, como los villanos de ópera o los magos malvados del teatro victoriano. Por eso su apariencia combina elementos medievales, capas voluminosas, presencia imponente y una actitud dramática que roza lo cómico sin dejar de ser peligrosa. Esta mezcla le permite tener escenas intimidantes sin volverse demasiado oscuro para el público infantil. Además, su forma de hablar, muy grandilocuente, fue pensada para sonar como un hechicero que disfruta ser visto como poderoso. Este enfoque no se había usado antes en la franquicia y ayudó a crear un villano con un estilo visual y emocional muy recordable. Por eso Wenlock es uno de los antagonistas que los fans identifican más rápido, incluso si han pasado años sin ver la película. 6. Fue la primera película de Barbie con un mundo completamente original, sin basarse en ningún cuento. A diferencia de muchas películas anteriores de Barbie que se inspiraban en historias clásicas como El Cascanueces o Rapunzel, Barbie y la magia de Pegaso fue la primera en construir un universo donde todo, personajes, criaturas, lugares y reglas mágicas, se creó desde cero. El equipo de producción decidió que no querían adaptar un cuento conocido, sino inventar una aventura totalmente nueva para la protagonista. Esto permitió darle libertad creativa a los diseñadores para imaginar ciudades flotantes, criaturas mágicas y paisajes helados que no debían obedecer a nada ya existente. Además, les dio la opción de explorar dinámicas distintas entre personajes, incluyendo relaciones familiares poco usadas en la franquicia. Mattel comentó que esta decisión también fue una apuesta para ver si una historia totalmente original atraería al público igual que los relatos clásicos. El resultado fue un mundo que muchos recuerdan como uno de los más mágicos y únicos dentro de todas las películas de Barbie, demostrando que la franquicia podía crear su propia mitología sin depender de un cuento tradicional. 7. La versión 3D de Pegaso se basó en caballos reales filmados en estudio. Para lograr que Pegaso tuviera movimientos naturales y expresiones creíbles, el equipo de animación grabó caballos reales trotando, corriendo y moviendo sus alas artificiales diseñadas para el estudio. Aunque las alas no existían de verdad, se usaron armazones que ayudaban a los animadores a entender cómo reaccionaría el cuerpo del caballo si tuviera un peso así. Esta técnica, conocida como rotoscopía simplificada, consiste en observar grabaciones reales para después recrear los movimientos en animación. El proceso fue más complejo de lo normal porque debían combinar un animal terrestre con el comportamiento de una criatura voladora, lo que obligaba a inventar cómo se movería un caballo en el aire. También fue un reto evitar que Pegaso se viera rígido o robótico, algo muy común en la animación por computadora de esa época. El resultado final destacó porque, a pesar de la fantasía, la criatura conserva gestos y comportamientos propios de un caballo real, lo que la hizo más creíble emocionalmente y más querida por los fans. 8. El cetro de luz se diseñó para tener un lenguaje visual que los niños pudieran interpretar. El famoso cetro que Annika debe completar no fue solo un accesorio mágico. Los artistas lo diseñaron pensando en que los niños comprendieran su funcionamiento, incluso sin explicaciones extensas. Por eso, el cetro está dividido en piezas que encajan de forma muy clara, casi como un rompecabezas, lo que permite ver visualmente el progreso del viaje. Los colores también se eligieron intencionalmente, tonos cálidos para simbolizar esperanza y tonos más fríos cuando la misión está incompleta. Esto se llama lenguaje visual y es un método usado en animación para que la audiencia entienda emociones o estados de la historia sin necesidad de palabras. Incluso, su tamaño se pensó para que se viera imponente sin entorpecer la movilidad de Annika en pantalla. El cetro terminó siendo uno de los objetos más recordados de la película porque combina narrativa, diseño y emoción en un solo elemento. Muchos fans lo recuerdan no solo como un arma mágica, sino como un símbolo de crecimiento y unión entre los personajes. 9. El reino de las nubes fue inspirado por diseños arquitectónicos rusos y nórdicos. Aunque el reino de las nubes parece totalmente fantasioso, sus formas y estructuras se basaron en referencias arquitectónicas reales.
Los diseñadores estudiaron cúpulas, torres y palacios inspirados en la arquitectura rusa, conocida por sus siluetas redondeadas y colores vibrantes, y también tomaron elementos de estética nórdica, que suele incluir líneas limpias, materiales brillantes y motivos relacionados con el hielo. La mezcla de ambas influencias ayudó a crear un reino de las nubes elegante, mágico y al mismo tiempo familiar, como si perteneciera a un cuento clásico sin ser realmente uno. Además, los tonos pastel se eligieron para transmitir suavidad y tranquilidad, algo que contrastara con los paisajes fríos y más peligrosos del resto de la aventura. Esta combinación dio como resultado uno de los escenarios visualmente más memorables de la película, con un estilo que se siente distinto a cualquier otra cinta de Barbie. Muchos fans señalan que esas estructuras tienen un encanto especial precisamente por esa mezcla cultural inesperada. 10. La película fue pensada para tener un mensaje sobre autonomía y creatividad, no solo sobre magia. Aunque es una historia llena de criaturas fantásticas, la idea central del guión buscaba transmitir algo más terrenal, que los niños desarrollaran confianza en su capacidad para resolver problemas creativamente. Por eso, Annika no usa magia propia, sino que se apoya en su ingenio, su skate y su habilidad para tomar decisiones rápidas. El equipo creativo explicó que querían que las habilidades de la protagonista fueran cosas que cualquier niño pudiera imaginar usar en su vida real. Incluso la construcción del cetro implica colaboración, esfuerzo y creatividad, no un simple hechizo que aparece por arte de magia. Esta filosofía se refleja en pequeños momentos de la película, como cuando Annika improvisa soluciones o ayuda a los demás sin esperar recibir poderes especiales a cambio. El mensaje buscaba mostrar que la valentía y las ideas cuentan tanto como cualquier elemento mágico. Esto hizo que muchos padres elogiaran la cinta por proponer un tipo de heroísmo más cercano y accesible para el público infantil. 11. El diseño inicial de Annika no incluía su abrigo rosa, y eso cambió toda la estética de la película. Cuando comenzaron a desarrollar Barbie y la magia de Pegaso, los bocetos originales de Annika mostraban un traje mucho más sencillo, sin su abrigo rosa característico. Sin embargo, cuando empezaron a probar cómo se veía en escenarios helados, el equipo sintió que la protagonista se perdía visualmente entre los tonos fríos del fondo. Por eso decidieron crear el abrigo, pensando más en funcionalidad que en moda. Necesitaban un color que contrastara con el hielo y los paisajes nevados para que Annika destacara en pantalla. El rosa se eligió porque combinaba con la identidad clásica de Barbie, pero también porque reflejaba calidez en un mundo dominado por tonos fríos. Curiosamente, después de añadirlo, varios elementos del vestuario y parte del color del cetro se ajustaron para que combinaran con esta nueva pieza. El abrigo terminó convirtiéndose en uno de los diseños más recordados de toda la franquicia, aunque su inclusión fue más un accidente visual que una decisión narrativa. Es uno de esos detalles que parecen menores, pero que determinaron la personalidad visual de la protagonista. 12. La película introdujo por primera vez un viaje dividido, donde la heroína debe aprender de desconocidos. Una de las decisiones creativas más particulares del guión fue separar el camino de Annika en distintas etapas, donde se encuentra con personajes que no pertenecen a su entorno habitual. Esto fue algo novedoso dentro de las películas de Barbie, porque casi todas las aventuras anteriores se apoyaban en personajes ya cercanos o conocidos por la protagonista. En cambio, aquí se apostó por encuentros con individuos que la retan, la cuestionan o le enseñan algo sin tener ninguna obligación con ella. Cada uno de estos personajes cumple un propósito emocional o práctico dentro de la historia, ayudando a Annika a crecer sin que ella dependa únicamente del apoyo de su familia o de un único compañero. Este tipo de estructura, conocida como camino del héroe fragmentado, es común en historias de fantasía grandes, pero no solía verse en películas dirigidas a público infantil. Gracias a este enfoque, la protagonista toca temas de responsabilidad, confianza y empatía sin necesidad de discursos largos. Es una forma elegante de mostrar madurez emocional mientras la historia avanza. 13. La copa de cristal que aparece en la película fue inspirada en un artículo histórico expuesto en museos europeos. Uno de los objetos más llamativos de la película, una copa elaborada que aparece como parte de los elementos mágicos, se basó en piezas reales del arte medieval. Los animadores tomaron como referencia copas decorativas hechas de cristal tallado que se encuentran en museos de Europa Central.
Estas piezas reales eran usadas en celebraciones importantes de la nobleza y tenían grabados que simbolizaban poder o protección. Cuando el equipo decidió incluir este objeto en la película, quisieron que transmitiera esa misma sensación de arte antiguo, pero sin que se viera demasiado frágil u oscuro para el público infantil. Por eso simplificaron los detalles, mantuvieron el brillo característico y añadieron un colorido más fantasioso. Aunque aparece solo en momentos clave, la copa se convirtió en un símbolo visual que aporta un toque histórico a un mundo totalmente inventado. Es una prueba de cómo incluso en películas dirigidas a niños se cuelan referencias reales para dar mayor profundidad estética. 14. La película se pensó originalmente como una historia sin villano humano. Durante las primeras etapas de desarrollo, Barbie y la magia de Pegaso no iba a tener un antagonista humano como Wenlock. La idea inicial era que el conflicto proviniera exclusivamente de un fenómeno mágico descontrolado, como una tormenta eterna o un hechizo natural que amenazaba el reino. Sin embargo, cuando el equipo analizó la historia, notaron que la trama perdía tensión y que Annika no tenía un objetivo claro que representara desafío emocional. Por eso, decidieron crear a Wenlock, dándole una presencia activa que hiciera avanzar la historia y mostrara de forma tangible el peligro. Esto no solo fortaleció la narrativa, sino que también permitió explorar temas como la libertad, el abuso de poder y la importancia de tomar decisiones difíciles. Lo interesante es que gran parte del mundo mágico ya estaba diseñado cuando introdujeron al villano, así que tuvieron que adaptar varios elementos para integrarlo sin romper la estética general. Esta decisión cambió radicalmente el tono final de la película. 15. El patinaje de Annika nació de una moda real que estaba explotando en los 2000. El uso de patines por parte de Annika no fue un simple capricho creativo. Surgió porque en el momento en que se producía la película, el patinaje recreativo estaba viviendo un nuevo auge entre niños y adolescentes. Mattel quiso conectar a la protagonista con una actividad moderna y accesible que muchas niñas practicaban en su vida diaria. Esto ayudó a que Annika se sintiera más cercana y más actual que otras protagonistas de cuentos de fantasía. El reto estuvo en integrar una actividad tan contemporánea en un mundo medieval fantástico sin que se viera fuera de lugar. Para lograrlo, decidieron que el patinaje representaría su personalidad, rápida, decidida y con iniciativa propia. También permitió incluir secuencias de acción que rompían la estructura típica de las historias mágicas. Este detalle terminó definiendo parte del carácter de Annika y le dio un sello único dentro del universo de Barbie, demostrando cómo un toque moderno puede convivir perfectamente con un entorno de fantasía. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!